Y esta vez vamos a hablar de romanos con Pedro Huerta. ¿Qué tal, Bueno, Pedro? buenas tardes. Bueno, ahí vamos. También, como siempre, nos acompaña Carmelo Peralta. ¿Qué tal, Carmelo? Hola, buenas tardes y encantado de oír el tema apasionante. Bueno, Sergio de Nova Ocio, como siempre. Aquí estamos también. Y, Vamos a enterarnos de cosas de Romana. La dueña. y en esta ocasión, por fin hemos convencido a Mar para que salga, y que es la dueña de Cartago Mundi, que hace poco ha salido en el periódico y ha sido un éxito. Y bueno, pues aquí estás para hablar de lo que quieras. Bueno, has escrito un libro, otro más. Sí, el segundo, no sé cómo lo he hecho. Con un teclado, ¿no? ¿O no? Con un teclado, ordenador, poco tiempo y mucha carne. Vale. Roma sangrienta. Sí. ¿Son los romanos o fueron los romanos violentos? ¿Se pueden decir tacos? Siempre. Vale. No, es que hay uno de los libros de referencia que he tenido un poco para esto. Es un libro que se llama Infamia, de un autor llamado Jerry Torrens, que es profe en Oxford, Cambridge. Y él, en la introducción de ese libro, dice que los romanos pensaban de sí mismos que eran unos auténticos hijos de puta, ¿no? Entonces, luego tenemos a gente que nos dice que, bueno, que a lo mejor muchas de las historias que escuchamos o que leemos sobre esta gente son como más moralistas, en plan de no hagas esto, no vaya a ser que te pase como a tal persona que tal, ¿no? Entonces, pero una sociedad violenta sí quiere, una sociedad esclavista. De hecho, uno de los capítulos los dedicamos al Egipto romano a través de papiros y tal, y cosas que han quedado, de denuncias y tal, y hombre, palizas, robos, hurtos, desapariciones, asesinatos y tal. Había ahí un poquito de mejunje para sacar. Entonces, en el libro entiendo que cuentas historias sobre muertes violentas, ¿no? Sí, o por ejemplo, cosas que pretenden ser muertes violentas. Hay veces, ¿no?, que tú preparas como un de voy a fingir que alguien ha asesinado a alguien, ¿no?, para hacer alguna cosa. Pero bueno, eso se ve leyendo el libro tranquilamente. O gente que pensamos que ha muerto de manera natural y luego ha sido violento, ¿vale? O ya directamente lo que es la propia violencia romana, como un ejemplo, uno de los capítulos, que trata del asesinato de 400 esclavos. 400 a la vez. Así al mismo tiempo, para que no perder mucho tiempo, ¿vale? Pero por una cosa que pasa entre un esclavo y su dueño. O sea, por un problema entre dos personas, al final mueren 400. Sí, por una ley que había en Roma, pese a que, según dicen los autores clásicos, la gente se manifiesta en contra de que eso pase porque la misma población lo ve como esto es una locura, ¿no? Al final acaban haciendo 400 y no tienen a la mano. Hay que tener en cuenta que para esta gente un esclavo o una esclava no son personas. Es un objeto, ¿no? Son como, sí, un caballito. Un rebaño. Entonces, claro, su concepción sobre el tema de la gente y tal, con respecto a la nuestra, es un cambio bastante duro. Para hacer el libro, ¿te has recreado por escenas reales o es ficticio en parte? Todo real, todo real, menos las dos primeras páginas de la introducción. Que es en plan de, vamos a poner una supuesta persona que tiene que caminar por Roma para hacer algo por la noche, ¿no? Siempre cogiendo cosas reales de base de partida, pero ¿qué pasaría si? El resto es todo real. Esto es una divulgación científica, ¿no? O histórica en este caso. Sí, es divulgación histórica. Sí, ¿no? sí. Y no para Que me hace mucha gracia porque mucha gente se piensa que es novela. Claro. Claro, Tú dices, no, son cosas que han pasado de verdad. Es la realidad supera la ficción. Por eso la editorial decidió ponerlo del True Crime, porque era coger la misma base del True Crime, ¿no? De crímenes a veces sin resolver, o supuestos asesinatos, ¿no?, que luego fueron otra cosa y tal, pero aplicado a lo que es una sociedad hace 2000 y pico de años. Exacto. Eso es lo que a mí me ha llamado bastante el título y la descripción. Sí, el título creo que es. Y quería también dejarlo claro porque así de primera puede parecer eso, que es ciencia ficción o que es un tráiler. Sí. No, es ensayo. No muy aburrido porque entendemos en divulgación que tú tienes que escribir para que la gente lo entienda. Entonces, una cosa es que yo vaya a un congreso o haga un artículo científico de arqueología, que es lo que me dedicaba antes, y otra cosa es que yo quiera coger y decir, vamos a explicar a la gente, porque muchas veces estas cosas se diluyen un poco. Yo me acuerdo que lo hablaba solo con gente de divulgación, que más o menos pues, nos conocemos y tal, que venimos toda esta gente de historia, arqueología, y decimos, coño, cuando éramos estudiantes íbamos a las excavaciones arqueológicas en verano, ¿no? Como éramos todos muy frikis, nos poníamos a leer cosas
¿no? De estas turbulentas que habían pasado de verdad con los griegos, con los romanos, con los egipcios, no sé qué. Y a veces, pues en la cerveza que te tomas después de comer, salían todos estos temas, ¿no? De, madre mía, el cabrón este, lo que hizo, no sé qué, no sé cuánto, que tenga. Oye, ¿por qué no escribimos de esto? ¿No? Y es una cosa que, por suerte, ahora en España sí que se lleva bastante, aunque el mundo anglosajón nos lleva unas cuantas décadas de... E incluso en el mundo académico ya hay gente en España que hace divulgación, como Rita Argulo, como Fernando Quesada, que son catedráticos de universidad, pero no les molesta el dedicarse a divulgar a través de conferencias o ensayos, lo que sea. En el mundo anglosajón tenemos a gente pues, como Jerry Turner, que ha hablado, Pat Southern, tenemos a Mary Beard, tenemos a Emma Soughton, que son gente que viene de la academia, que se dedica a divulgar. Perfecto. Y aquí también nos dedicamos a divulgar. La novela se dedica a la ciudad de Roma, entiendo. ¿Has visto las novelas? Bueno, está bien que lo especifiquemos. Claro. El libro no tenemos la costumbre de que, claro, se dice novela, pero claro. Cuando es una novela ficción, sí. claro, y te vas ahí al este. La verdad que hay que decir que la encuadernación es increíble y el nombre yo creo que es muy llamativo y seguro Y es directo. Sí, engancha el nombre, sí. Y es en todo el Imperio Romano, porque hay cosas... Hay un capítulo de una cosa que pasó bastante sangrienta en la actual Valencia, por ejemplo, u otro que, por ejemplo, me llevó a Atenas. Entonces me cogí en octubre y en una de mis vacaciones dije, me voy a Atenas una semana, me pateo la ciudad, veo los sitios en los que supuestamente pudo haber pasado las cosas que luego pasaron en el capítulo, porque una cosa que me gusta cuando escribo es a la gente cuando le escribo las cosas decir, oye, que está aquí. Sí, que lo conozco. Lo tienes que describir un Claro, poco. que me he ido, que lo he visto, que tal. De hecho, me gusta a veces incluso poner alguna dedicatoria de si vas a esta cafetería. Eso con el primer libro me pasaba yo. Cuando voy a Roma, tal, me gusta ir a esta cafetería que está frente al Panteón porque te cuesta el café €1 y está bastante chulo, no sé cuánto. Pues para que sepas que has estado ahí, que conoces el terreno. Claro. El libro no sigue una cronología, ¿no? Has puesto las historias en qué criterio, qué criterio. Básicamente ha sido aleatorio. Es decir, la primera que he puesto, por ejemplo, la de Germánico, que claro, es como un poco el enganche porque metemos temas de supuestos muñecos de vudú, maldiciones, muertos saliendo de las tumbas, que son lo que describían los autores clásicos que había visto la gente. Que luego de ahí a la realidad eso ya es otro tema. Y eso ocurre en época un poco después de la muerte de Augusto. Estamos hablando de Augusto, muere en el año 14, la muerte de Germánico en el 19, en octubre del 19. Sí. Y luego, sin embargo... Cuando hables del tema, sí, yo, perdona que te cuente, pero cuando hables del tema, como no sabemos, si nos pones en fecha y... Augusto, el primer emperador de Roma, sería muere en el año 14 después de Cristo, le sucede Tiberio, que es su hijastro, y cuando le sucede Tiberio, Augusto le dice a Tiberio, tú eres mi sucesor, pero tienes que adoptar a Germánico para que cuando tú te mueras, Germánico se quede con el imperio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que 5 años más tarde Germánico muere. Claro, y a raíz de ahí es todo el tema. Y luego de ahí me paso a como 100 años antes o 80 años antes, por ejemplo, que es el capítulo del Pilum, que es el tema de Valencia, que eso ya está dentro de lo que son las guerras sectoriales. Estamos hablando de la década de los 70 antes del siglo I, los años 70 del siglo I antes de Cristo. Luego me voy al siglo II. Llego incluso al siglo III y en el último capítulo nos metemos entre el 3-4 después de Cristo, más o menos en Egipto. Más o menos. Entonces, oscila entre el siglo I antes de Cristo y el siglo IV, V después de Cristo, más o menos. Perfecto. Bueno, ha costado mucho escribirlo, te ha costado mucho. Hostia, aprieta, ¿eh? ¿Sí? Te da presión, ¿no? Tienes unos plazos. Sí, porque ellos te pagan tu adelanto, tu rollo, tal, a cambio de que tú te comprometas que, oye, esto tiene que salir. Yo sabía que el libro salía en marzo de noviembre del año pasado, ¿no? Porque tú tienes una serie de parámetros y tal. El primer libro, por ejemplo, tardé como 2 años y pico. Y este ha sido más páginas y en 8 meses, 10 meses. ¿Necesitas alguna cosa para escribir, como se ve en las películas, ¿no? Un whisky, tranquilidad, una cabaña en el bosque. Pues mira, sí. Algo fetiche, sí, ¿no? Porque te puede dar. Sí, porque me pongo... voy mucho a Fire and Fable, que soy todo fan ahí de las velas. Entonces siempre que haya escrito me pongo como una velica,
aprovecho que el gato ya está durmiendo, me cojo un vapor, porque me en plan placebo, no otra cosa. Y me pongo como música tipo banda sonora o tal, pero como muy floja. Así como de fondo, para tener como un ruborcillo por detrás del oído, tranquilamente y escribir. Y me gusta más por la noche que por el día. Pasa por la noche a veces que dices, mira, tengo que trabajar al día siguiente, hay que cortar, que hay que llegar al trabajo. ¿Y algún interés, por qué te has centrado bueno, porque ya lo que tú conoces, ¿no? Lógicamente, por lo que has estudiado, divulgado, concretamente en este tema de crímenes, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te centraste en este tema? Muchas veces porque son cosas que cogemos para otros temas, ¿no? Por ejemplo, de Germánico ya escribí un artículo en su día, hace unos cuantos años, en la revista Descubrir la Historia, porque me parece un personaje apasionante. Germánico es el hermano del emperador Claudio, el padre del emperador Calígula y el abuelo del emperador Nerón. Que tú dices, oye, está ahí el hombre... Pero ¿por qué este señor? ¿Qué pasa con este señor, no? Y muchas veces hay cosas sobre esta gente que, claro, como son tantos temas y tantas cosas, el tema de algunos asesinatos o algunas historias truculentas, pues te lo vas dejando. Lo tienes como archivado. Y un buen día pues te llega la editorial y te dice, oye, ¿tienes algo? Y tú dices, oye, pues mira, casualmente... Tengo aquí esta montaña de asesinatos. Sí, más que nada un poco también por ver y acercarnos un poco más a la vida cotidiana. Porque estamos acostumbrados, sí que en algunos de los capítulos aparece gente pues, que fue importante en el mundo romano, ¿no? Pues aunque sea así de pasada, hablo un poco de Julio César en la introducción, porque la introducción es como algo global sobre la violencia en el mundo romano, y alguna cosa particular que me pasó ahí en mi barrio, ahí en la urba, no, hablas de Tiberio, con el emperador y tal, pero me ha gustado también centrarme un poco en, oye, ¿cómo es la vida de un esclavo? Aunque hay gente que se dedica a ello, hay un libro muy bueno que se llama Los olvidados de Roma, de un autor que se llama Robert Knapp, que en España está publicado, hay un par de editoriales que lo han sacado en los últimos años y tal, y esta persona va en cómo vive una prostituta en Roma. O sea, una persona que puede tener un trabajo de mierda, que esa persona existe. Y esa persona es la mayoría de la población. Claro, que nosotros vemos las pelis de romanos, que tú ves ahí todos los oropeles y toda la gente haciendo las bacanales y tal, es un 10% de la población. El otro 90% restante, que es la mayoría, ¿cómo vive? Como malvive. Como malvive, cómo intenta sobrevivir. Eso, hostia, es duro, es duro. A ver, estamos en Cartago Mundi, está aquí Mar con nosotros y bueno, hace poco salía en prensa, ¿no? lo que hacéis aquí de cata de vinos romanos, que tuvimos el placer de probarlo, y Pedro es el que dirige, ¿no? El narrador, ¿no? Divulgador. La directora es ella, pero bueno, el que cuenta, ¿no? El que cuenta un poquito la historia eres tú, y me gustaría saber, yo estaba en una, es siempre lo mismo, va cambiando. Se va adaptando un poco al público que, como visteis, se interactúa con Pedro. O sea, hay gente que le interesa más unos temas, que saben más de otros, que quieren desarrollar un poquito más. Entonces, Pedro se amolda a lo que la gente le va preguntando y al final va orientando la conversación o el debate, digamos, al público que hay ese día. Es que depende. Es un evento vivo, Sabores de Cartago. O sea, que puedes repetir, ¿verdad? Que cada día será una experiencia nueva. Siempre es una experiencia nueva, yo creo, ¿verdad? Incluso ahora estamos planteando cambiar algunas cosillas de los platos. Sí, vamos variando. A veces variamos algunos de los ingredientes, algunas cosas. Como ha pasado hace poco con el León, que es el director científico de arcogastronomía, que es el que nos ha enseñado todo, nos ha traído más recetillas, más cosas, y ha visto ya cómo funcionamos, y entonces nos ha guiado para de vez en cuando meter algo nuevo, porque hay mucha gente que repite, ojo, tenemos gente que ha venido 4 veces. Entonces, pues para ir variando un poco también. Yo creo que porque hay un gran desconocimiento, pero yo creo que todo el mundo en Cartagena debería hacer, aunque sea una vez en la vida, esta experiencia. La verdad es que no hemos parado en 2 años, pero del boca a oreja, ahora que he salido en la prensa, igual. Tú también has salido, por cierto. Él también ha salido este fin de semana. Pasa que esto no ha venido lo que sí que es verdad que es que cada vez está más de moda la divulgación y la gente tiene ganas de hablar y de verse las caras. Y eso yo creo que es una de las partes también muy bonitas de esta experiencia. Y sobre todo en que la gente luego dice...
no hay cosas diferentes que hacer en Cartagena y Claro. luego, no sé, Pues esto no. claro, ver algo diferente, alguna experiencia diferente, además lo de las catas ahora que está de moda en muchos sitios, pero claro, esto no es una cata normal y corriente, No. estás En probando realidad esto es divulgación vinos, aliñada. claro, y aparte estás probando vinos muy diferentes, que es que Claro. yo lo digo a ver para la gente que vea el vídeo, Claro. que se entere que es que no es como va un vino a una bodega de Jumilla y estás probando El prácticamente vino muy forma parecido a todos los parte vinos. de la experiencia inmersiva en la historia. O sea, lo que hacemos es viajar en el tiempo un poco, con todos los sentidos. Pero vamos, lo que me refiero sobre todo es que los vinos, a uno es de rosa, a otro de... Sí, claro, que violetas, tiene violeta. especias, todos llevan Exacto, miel. que hay una transformación importante entre los alimentos Sí. y los vinos que vas probando en Eso todo lo que es la también. cata, y es lo que yo creo que yo he hecho muchas catas y esta es la que hace diferente a todas y yo por eso la haya repetido, ya creo que llevo 3 veces, ¿no? Además de esta ya te vas hinchado. Esta con hambre no te queda. Sí, De hecho, incluso ponemos las mesas de menú desde el principio para que la gente, aunque no comen recostados, se sientan un poco como en un convivio romano, ¿no? Que te está viendo las caras. Porque a veces vienen por cumpleaños, gente de la misma familia. Y dices, joder, tío, Está muy chulo. mola porque es lo más parecido que puedes tener a un convivio romano. Que era la gente que se hacía en sus zonas sociales, familia, amigos, vecinos, tal, ¿no? Aquí cerca tenemos la Casa de la Fortuna, que es una casa pues, señorial, de gente con dinero, que tenía su triclinium para hacer este tipo de cenas. Pero dice, coño, estamos a 50 metros de un resto arqueológico visitable y está haciendo algo que podía haber hecho esta gente efectivamente. hace 1800, 1900 años. Es Sí, una aparte de las se- experiencias que claro, se hacemos de complementa. día. Vamos a la Casa de la Fortuna y luego comemos como un romano vestido de romano. Entonces ya vamos a cerrar el círculo, ¿no? No, está hay que decir que la gente luego no vomita, ¿no? Como hacía. No. No. Una cosa Eso que- luego, que eso no, luego lo que- explicamos que es mentira. Ah, Como muchas cosas, ¿no? o sea, que la gente, o sea, que no es mentira que se metían los... Sabes que hay un relato de la vida de un emperador llamado Vitelio. Cuando Nerón, el señor que nunca quemó Roma, se suicida, hay un año y medio en el que hay una guerra civil entre 4 señores que se disputan el poder, ¿no? Y uno de ellos se llama Vitelio. Ese señor gobernó Roma, ponte 5 o 6 meses. Entonces, creo que Suetonio, que es un biógrafo de Vitelio, dice que comía tanto que vomitaba para seguir comiendo. Era una ansia. Pues, ya está. Y ya se ha Pero quedado... como ese señor lo dijo del otro señor, pues ya parece como que todos los romanos vomitaban para seguir Hacían lo comiendo. mismo. Incluso hay gente que te dice, no, porque la pluma, porque no sé qué, tal. Muchas veces son cosas que vienen de la Edad Media o del siglo XVI, del Renacimiento, que se crea ese bulo Ese mito. y claro, y la gente lo magnifica y tal. Podríamos tirar un rato desmontando cosas, ¿no? De la No, una de las cosas que a mí Pedro no es me gustaron... especialista en reventar mitos. Sí, eso te iba a decir yo. Que una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Cuando estuve aquí haciendo la experiencia, fue eso, ¿no? Que te reventaban los mitos de las creencias que tú tienes adquiridas, ¿no? Dices tú, ¿no? Por ejemplo, que acabas de decir, ¿no? Que Nerón nunca quemó Roma. Claro, ahora que estamos en Semana Santa casi toca Quo Vadis, Ah, claro, menudo. Benur, Quo Vadis. Yo recuerdo el otro día estuve en un cole en Torre Pacheco dando unas charlas a los críos por el día del libro, que hacían cosillas y tal. Y claro, decían los críos, digo, ahora que llega la Semana Santa, ¿tenéis abuelos, tal? Los críos, sí, digo, cuando acabe yo la charla y volváis a vuestra casa, si vais a ver a vuestros abuelos, le preguntáis, abuela, ¿tú conoces algo del emperador Nerón? Tal, ese estaba loco, quemó Roma, mataba a cristianos, todo falso. Digo, la gente se Era una piensa peli. eso porque ha visto una peli de los años 50, muy buena película, por cierto, basada en una novela del siglo XIX. Sí. Claro. Porque la primera persona que dice que Nerón posiblemente quemó Roma es un autor cristiano del siglo IV, de cuando Nerón llevaba muerto 300 años. Y lo dice porque, para meterle mala publicidad al otro, dice, oye, esto seguro que fue él. Como, ya está, sí lo he escuchado. Tienes la pinta. Pero lo he hecho, por decir que ni siquiera estaba en Roma, pobre. Eso es como si cogen ahora, ¿no? Y dicen que la Dana la ha provocado Pedro Sánchez, ¿no? Dentro de unos años. Bueno, Eso pasará con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se... Por poner un ejemplo. Por cierto, hablando de películas también, fuiste invitado a, creo, al estreno, ¿no? Al preestreno de Sí, de la Gladiator película 2. Y bueno, ahí tienes que desmontar seguro un montón de Ahí cosas. me acuerdo que fue por noviembre del año pasado. Cuando tal. El caso es que le hice pasar un mal trago a mis colegas porque Gladiator 2 se estrenaba el día de mi cumpleaños. Y yo ya había hablado con mis colegas de 2 meses antes. Acho, como si estás el 15 de noviembre, que es mi cumpleaños, vamos a celebrarlo, viendo a ver Gladiator 2, no sé qué. Un par de semanas antes de eso nos invitaron los de La Paramount a varios divulgadores y tal.
Y el preestreno fue como 3 días antes del estreno. Y claro, estábamos nosotros viendo la película así y decimos, tío, no puede ser tan mala, tío. Ya no a nivel histórico, porque al fin y al cabo es una película y tú te puedes coger las licencias que te dé la gana. Es ya a nivel espectador, porque tú dices, joder, es que ya los tiburones blancos en el Coliseo es como ya por lo mejor que le puede pasar a la película, ¿no? Y claro, cuando salí del cine dije, ahora como le digo yo a mis colegas, de no ir a ver la película el viernes, tío. Claro. Y bueno, pues nada, pues sufrieron. Hubo 3 que se quedaron durmiendo en el cine, esto es verídico. Yo no lo he visto, pero Yo sí fui a verlo. que es una cosa comparable como cuando salió Bola de Dragón y todo el mundo fue a ver Bola de Dragón y luego todo el mundo... y salió, efectivamente. La película, yo pienso que la película al final, bueno, me hablaron tan mal de la película que al final me parece hasta buena. Pero también es verdad que, claro, comparado con la primera, veo que hay más inventado todavía. O sea, los monos, Sí, los tiburones en el Coliseo. Ya no es solamente eso, No sé. es que el director de la película, en una entrevista que hizo un par de semanas antes de que la película saliera en el cine, dijo que él había sido 100% fiel a la historia. A la suya. Entonces, claro, a mí eso me da manga ancha para decirte, Ridley, lo que pasa que tienes ya 87 años y se te va un poco. Que a todo no va a pasar, A todo no va a pasar, No. Aquí a todo el mundo el cuerpo nos va a pedir tierra en algún momento, vamos a cerrar sesión, vamos a hacer un clan, 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 clan y ya se va esto. Pero, tío, es que ni Napoleón ni está. Entonces, claro, cuando ese señor dice eso en una entrevista, esa persona tiene una repercusión, ¿sabes? Una persona muy conocida tiene una repercusión bastante amplia, claro, ¿no? En el este. Y luego tú vas a ver la película y dices, hombre, de real, el nombre de algunos personajes, Caracalla, Jeta, Macrino. El personaje de Macrino que lo hace Denzel Washington, por ejemplo, es un personaje que me encanta porque Denzel Washington ha captado realmente, pues más o menos como pudo haber sido Macrino, por ejemplo. Entonces se trata con una persona que se prepara el personaje, ¿no? Que le ha dado su rollo, como le mola el actuar y tal, pero que le ha dado, ¿no? Y que ha sabido cómo interpretarlo. Jeta y Caracalla son todo lo contrario a como habrían sido. Todo lo contrario. Pero además hasta el aspecto físico. O sea, tal. Y luego muy gracioso porque el protagonista en castellano, que es como si fuera el otro gladiador, ¿no? Se llama Jano en castellano. Como si fuera el dios bifronte, romano. Es Janón. Es un nombre púnico. Porque Ridley Scott se ha inventado en el inicio de la película, no es spoiler, se ha inventado en el inicio de la película un supuesto reino númida en el norte de África, que son como una especie de descendientes de los cartagineses, que están luchando contra Roma para ser independientes. Y cuando tú van pasando la cámara por esa gente que está al principio de la película, van todos vestidos como cartagineses y romanos de la Segunda Guerra Púnica en un momento del siglo III después de Cristo. O sea, ¿Qué dices tú? Joder, luego de seguro que hace una película de Aníbal. Y luego no hacen la Aníbal. Claro, luego seguro que hace una película de Aníbal y pones a todos imperiales. Que es como si, imaginad que es como las películas de romanos cuando van todos vestidos, bueno, aparte que Hollywood y se inventan lo que da la gana y tal. Imaginad que había una película sobre la guerra del Golfo del 91 y van todos vestidos de napoleónicos. Claro, te chocaría. Claro, dices, ¿qué pasa aquí? Eso no es un portaaviones, eso es un caballo. Claro, Obviamente. Pues a nosotros nos pasa lo mismo con los de romanos. Los que entienden, claro, los que no entienden, pues dicen, pues se lo creen. Claro, y te vienes arriba y... Al final tengo que buscar lo comercial, ¿no? Y claro, lo que pasa Pero que yo sí. cuando el colega dijo que se había ceñido 100% a cómo era, tú dices... O cuando utilizó la fórmula tan cuñada y tan manida de estoy para verlo. Sí, claro. No, pero lo he estudiado, cojones. Y hay arqueología, y hay epigrafía, y hay numismática, y hay un montonazo de pruebas de las cosas. Y eso de esa es la película de Rinoceronte. Eso es una fumada. A ver, ¿utilizaban animales en los espectáculos del anfiteatro? Sí, claro. Y rinocerontes, César llevó una vez una jirafa, Claudio se dice que se paseó en elefante por Britania cuando comenzó las campañas de conquista, ¿no? Lo dice, claro, porque le gustaba. De hecho, el tipo de elefante que llevó Aníbal en la Segunda Guerra Púnica es un elefante del norte de África que está extinto porque los romanos lo extinguieron usándolo en los espectáculos del anfiteatro. Por ejemplo. Entonces, lo que más se asemeja a cómo sería ese tipo de elefante norteafricano sería el elefante indio, más pequeñito que el elefante de la sabana, ¿no? Que el elefante africano más grande. Pero de ahí a que te cojan un pavo que da un rinoceronte así como si fuera un urujay
metido en un guardo. Sí. Eso. Dando Me abrazos ahí. llamó la atención también una cosa que veía que como que se nifaba el cuerno del rinoceronte. Sí, bueno, Eso no sé si eso sí. a ver, He escuchado un montón de utilizaban eso, cosas pero- raras, para algunas cosas raras también. Y de hecho, sabemos incluso que hay referencia al cannabis en época romana y tal. Y utilizaban un montonazo de. Por ejemplo, utilizaban el laurel fresco para matar gente. O el perejil como ¿Y espermicida. cómo mataban con el laurel fresco? Los jueces. No Cogen deis laurel fresco y demasiadas lo pistas, cuecen. que luego... hay Yo no gente- quiero decir con esto que se mate a la gente con el laurel fresco. A ver si hago unas lentejas ahora y... ¿Se lleva la mano? No, menos más que ese ya es seco. Ese ya está seco. Vale. Ya- Ese si está seco, no pasa nada, pero si Ese está seco no fresco, pasa nada. Tú, ojo, no juegues con el laurel. No. Si acaso. a ver si vamos a jugar ahora a otra cosa sangrienta. No lo hagan en casa, ¿no? No lo hagáis No en lo hagas casa. en casa que luego... No lo probéis. Pues Vale, oye, el día que estuvimos aquí nosotros y bueno, estabas hablando de un montón de cosas y una de ellas fue de restos arqueológicos que hay en Cartagena, que la mayoría de mortales que vimos aquí desconocemos lo que hay, ¿no? ¿Qué esconde Cartagena todavía? ¡Buah! Te falta podcast. Te falta... Sí. Pero de lo que sepa, no de lo que no sepamos. Porque... No, a ver, hay un montón de cosas excavadas y publicadas, pero como son publicaciones científicas, pues muchas veces la gente, pues, obviamente no se las lee. Comentabas que habías unas letrinas públicas aquí al lado, ¿no? Sí, por ahí cerca se excavaron una, cerca de entre la calle Jipe y la calle del Duque, creo que era, en los años 90 o por ahí, más o menos. Pero luego, por ejemplo, aquí enfrente tenemos un par de solares excavados, que uno se sacó parte, bueno, en los dos se sacó parte de la muralla del 17, posiblemente de Lorenzo Pozzi, y debajo, por ejemplo, del que está más hacia lo que es Calle con la Caridad, ahí sacamos las termas del foro, en 2011 o por ahí más o menos. Ahí estaba yo de co-director, antes de dejarme en arqueología. Estábamos ahí y tal, y eso, obviamente, pues eso pasa una serie de cosas que esto muchas veces podemos explicar un poco Y la cómo gente se funciona. piensa que las termas son la otra. Es que hay varias termas. Claro. Claro, están las que están musealizadas, que son termas, ahora las llamamos termas del muelle, porque están cerca de los almacenes del muelle de Cartagonova. Y una de las explicaciones que se da, una de las teorías que podrían ser pues, para la gente que trabajaba, ¿no? Que tú estás trabajando en el muelle, oye, pues vas a las termas, te das un baño, una friega y te vas a tu casa. Y a tu casa. Otra teoría es que pudieran pertenecer al complejo del templo de Isis, por ejemplo, con los banquetes rituales, que es el barrio del Foro, ¿no? Porque en algunos sitios en los que se rinde culto a Isis y tienen los banquetes, tienen termas también. Pero bueno, son hipótesis que no es que sea ni verdad ni mentira, son varias cositas. Pero aquí, por ejemplo, sacamos las termas del Foro y es una cosa bastante curiosa, porque la historia de eso empezó en los años 40 del siglo XX. Cuando se hizo el edificio de la Seguridad Social, el primer director del Museo Arqueológico, que fue Antonio Beltrán, que luego fue catedrático en Zaragoza, un día iba el hombre andando por el año 43, año 44. Eso, Diego Ortiz, que escribió sobre el tema, lo sabe mejor que yo. Y se encontró el joven con clámide que tenemos en el arqueológico municipal, pues ahí arrumbado, tirar la obra. Y el hombre creo que lo compró por 4.000 pesetas, de los años 40, que es dinero. Échate un poquito el micro hacia abajo. Vale, la barba. Sí, Y... A ver, te lo pongo por ahí. sí, perfecto. Y el joven con clámide, cuando el profesor Noguera de la Universidad de Murcia hizo un catálogo de esculturas de Cartagonova a finales de los 90, dijo, este tipo de escultura se suele asociar con temas termales y no sé qué. Joder, 15 años más tarde, excavamos en la zona, ¡pum!, las termas. Pero es una cosita que empieza en los años 40 como una cosa que fortuita, se mete dentro del catálogo del se hace una explicación, una supuesta hipótesis y tal, y luego finalmente la arqueología lo confirma, ¿no? Y luego, a veces, por ejemplo, la gente nos pregunta, ¿y por qué tantos solares en Cartagena? ¿Queréis que diga la verdad? O... Sí, claro. Di la verdad. Di la verdad. Una especulación inmobiliaria, básicamente. La mayoría de los solares que veis tenía excavados. Cuando tú vas a hacer una obra, eso el otro día, por ejemplo, en La Verdad lo hablaba con el periodista. Cuando tú vas a hacer una obra hay una cosa que se llama el catastro. El catastro desde hace un montón de años tiene una cosa que es oficina virtual del catastro. Tú, desde tu casa, sentaico, te metes y te dice, pues usted está en zona 1, en zona 2, en zona 3, o en zona A, zona B y zona C. Que esas son las zonas en las que se reparte el centro de Cartagena
para si te obligan a hacer excavación, supervisión, o no hay nada porque se sabe que, bueno, pues poco probable que haya algún resto arqueológico. Entonces tú sabes perfectamente cuando vienes al centro de Cartagena, creo que cualquier persona que vivimos en la ciudad sabemos lo que te puede pasar cuando excavas, ¿no? Es muy gracioso porque luego mucha gente dice, no, a mí me gusta mucho el patrimonio, pero en mi solar no. Claro. Y luego muchos solares están ya excavados, con los informes entregados, las excavaciones terminadas desde hace un montón de años. Entonces el que no construye muchas veces es porque no quiere. Hay gente que no puede, entiendo, porque cuando tiene un pequeño... Porque hay que diferenciar también entre el pequeño propietario y el gran propietario. Una persona que solo tiene un solar, que solo tiene una casa o tiene un par de casas, no es lo mismo que la persona que tiene 50 casas. O que tiene 30 solares. En este caso el de las termas no es de eso. Porque el de las termas es este de aquí enfrente, que es de Ubicasa, si no me equivoco. Sí. Entonces, pero lo que pasa es que pierden sótano, ¿no? Pierden... Entonces, a lo mejor especulan de que a ver si me da un ático más, ¿no? Es que eso ya está regulado. En los años finales de los 60, inicios de los 70, en época ya tanto franquista, aquí estaban todavía pues trabajando en su época, más o menos conjuntamente, pues estaba Julio Mar, Antonio Beltrán y Pedro San Martín. Y ellos son los que hicieron una primera regulación a finales de los 60 sobre la arqueología en Cartagena. O sea que está todo regulado. Desde hace 60 años. Ahí me acuerdo que coincidió de alcalde un primo de mi abuelo, creo que era, Ginés Huerta. Que era ahí tal. Fue el penúltimo alcalde franquista de la ciudad, por cierto. Y ellos son los que sacaron en esa época, además sacaron ya la revista Mastia, la original, ¿no? La primera época, que ahí sacaba un noticiero de lo que se hacía en las excavaciones arqueológicas de la ciudad, de algunas cartas que se hicieron ya en los años 60, finales de los 60, inicios de los 70 en el anfiteatro, en la Plaza de Toros, cuando se sacó la primera parte de la Casa de la Fortuna, lo que estaba debajo de la CAM. Entonces, conocerse se conoce. Otra cosa es que tú o tengas el dinero para poder hacer las cosas o quieres. Pero también a lo mejor lo que yo me estuve explicando a mí también es que, por ejemplo, en Toledo o en otras ciudades, por lo que tengo entendido, hay una normativa de que si tú en 10 años no te construyes, el ayuntamiento creo que te expropia. Eso se está haciendo en otros ayuntamientos, pero aquí hay solares que tienen como 30 años ya. Aquí hay solares y no el ayuntamiento no ha hecho nada. Creo que ahora sí que el año pasado empezó a mandar cartas, se supone. Se supone, yo ahí hasta eso no llego. Yo sé que la ley te dice eso, que por ejemplo, se entiende muchas veces que cuando tú dejas construir en el centro, el subterráneo lo vas a perder, porque hay cosas muy importantes que tal, y el subsuelo del territorio español pertenece al pueblo de España, y tenemos que garantizar que pueda protegerse y buscar materias primas. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Que para esto estudiando. Y otra cosa es, claro, el cómo eso convive con la ciudad, pero aquí tenemos la Casa de la Fortuna, tenemos el Augusteum. El Augusteum tiene encima un parking de 4 pisos y la Casa de la Fortuna un edificio. Claro, o sea, que se puede puedes aparcar en un primer piso. Claro. Te hace falta un ascensor. Entonces tiene ahí, o sea, muchas veces hace más que quiere que el que puede. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, del yacimiento de la Casa Llagostera, de la calle Mallada? ¿El puerto? Son muy hard. Del puerto, supuestamente. La que lleva de años. Un puerto, sí, pero al final un mulo. Son restos del puerto original. La casa, o claro, ahí habría que poner en una balanza que es más importante, ¿no? El tema es que en patrimonio lo importante es todo. Claro. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos nos empeñamos en ver más importante o menos importante una etapa de la historia de nuestra ciudad con respecto a lo que nos han vendido. Es decir, en Lorca, por ejemplo, lo que más predomina es lo medieval. Lorca tiene asentamiento desde la edad del cobre. Sí. De continuado. ¿Por qué es menos importante un poblado algárico que una muralla medieval? Son iguales de importantes. Lo que pasa es que luego ya lo que tú quieras pues, promocionar, sí, el marketing. Claro, y luego el resto es que se encontrará parte de un puerto o del puerto de Cartagonova en la calle Mayor, pues un resto bastante importante, porque te puede decir un poco por dónde va la península, que eso hay un estudio que se hizo también en la Politécnica con la Universidad de Murcia y otra universidad más me acuerdo. Además, el puerto está estudiado por un compañero mío de promoción, por Felipe, está en su tesis doctoral, que si alguien tiene ganas está en Teseo, que es la deposición pública de tesis doctorales y está ahí. Porque él es de arqueología subacuática, entonces se dedicaba más al tema de pues, estudio de los puertos en época romana y cosas de esto. Pero bueno, ahí está. Y no me acuerdo cuando quitaron los azulejitos uno por uno, ¿no? Creo que fue.
están ahí catalogados y... No sabemos dónde están, ¿no? Sí, eso tiene que estar en un almacén de eso tiene que estar localizado. Esperemos, que no se desaparezca. No, porque normalmente tú cuando tienes que hacer esas cosas haces una catalogación de las piezas. Entonces o lo llevan a un almacén municipal y eso está catalogado, guardado y tal para que cuando se recupere se vuelva a poner en su sitio, o por lo menos tiene que estar en un sitio salvaguardado. Eso está... De los yacimientos arqueológicos que había, o bueno, que hay en Cartagena, que tú conoces y que ahora mismo no son visitables, ¿cuál es el que tú crees que debería estar abierto al público o te gustaría ver abierto al público próximamente? A ver, como querés creer, estoy con el anfiteatro ahí. Además, nos conocemos la peña del anfiteatro y tal, y llevan haciendo un trabajo bastante arduo durante un montón de tiempo. Pinta maneras, ¿eh? El otro día vi un vídeo en YouTube explicando el anfiteatro. Oye, Sí, cuidado, ahí se apuran bastante. ¿Qué es lo que pasa? Es un trabajo lento y que lleva un tiempo. Es como, por ejemplo, el barco de Mazarrón, el Fenicio. Cuando tú sacas eso de ahí, de estar 2000 y pico de años, 2600 años de tío, tú tienes que meterlo en cámaras con agua salada, ir cambiando el tipo de agua, ir secando la madera, luego inyectándole una serie de productos. Entonces, claro, eso pasa un tiempo hasta que tú lo puedas musealizar. En el anfiteatro hay zonas que tienes que desmontar parte de la plaza de toros pieza por pieza, es decir, piedra por piedra, los bloques de la arenisca, numerarla, excavar y luego volver a poner la arenisca en su sitio. Es que eso no es algo así... Son muchos años de trabajo. Ahora hay tal proyecto que son 3 años, 4 años a 3 millones y medio de euros. ¿De dónde saca la financiación? Casi todo, en este creo que casi todo viene del Ministerio de Cultura y luego otro tanto por ciento de la comunidad autónoma y otro del ayuntamiento. Van repartidos así en esta administración. Otras veces busca fondos europeos, muchas veces para... Yo escuché hace poco un vídeo de que polemizaba mucho de que la comunidad autónoma había dado poco. Se lo da No tengo claro ahora mismo cuánto dinero, pero según tengo entendido que más que los fondos nacionales y de Europa. A mí me ha llegado 14-1, para tú veas. 14 para Esteban, por decirlo de alguna manera. En Cartagena, por ejemplo, hay un mito sobre San Esteban que es mentira totalmente y es lo de los famosos 15 millones de euros. Eso es totalmente falso. Eso es falso, ¿verdad? Sí, es totalmente falso. Periódico, eso fue que cuando hubo elecciones municipales en las que uno de los candidatos que se presentaba a ser alcalde de Murcia dijo: voy a pedir 15 millones de euros al Ministerio de Cultura para San Esteban. No. A San Esteban cada 3 años le dan como mucho 100.000 euros que vale para pagar los seguros y los bocatas de los chavales que van a ir a trabajar, sacar algún artículo científico de vez en cuando la gente del proyecto, los que los conozco, y poco más. Hacer alguna prueba de carbono, alguna cosa así. Pues allí, yo soy muchas de ellos, llevo un paso por allí y allí no avanza nada. Por lo que tú más o menos puedas saber, sí. Porque no sé si has estado allí o no, o por lo que tú más o menos puedas saber, a mí me ha llegado que no hay, que sí hay restos, lógicamente, pero no son... De gran valor. No, lo que pasa es que... De otra época, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Aquí se crea el mito de los romanos son la hostia y el resto no. Y no. Cada uno tiene lo que tiene y tiene que proteger lo que tiene. Y ahí yo lo viví porque me acuerdo que me acababa de licenciar cuando pasó eso. Y eso le costó el puesto a un director general de cultura en época de Valcárcel, que lo echó. Porque claro, nos puede gustar más o menos, pero el hombre de historia del arte y coño, algo tiene que tener ahí de tal. Y le costó un puesto pero vamos, está ahí durmiendo el sueño de los justos durante un montonazo de años. ¿Qué es lo que pasa? Claro, es un barrio que sobre todo se desarrollará entre los siglos XII y XIII, de época mardanisí a época almohade, que tendrá algún tapial de tierra, algún tapial calicastrado, pero tiene una zona, creo que una zona de enterramiento, una zona de rezo, casas, una cosita bastante interesante. Para ver la historia de la ciudad de Murcia es la hostia. Otra cosa es que lo quieran potenciar, que es diferente. Ahí ya nos metemos en otros temas, ¿no? Pero vamos, yo me acuerdo que más iba a un aparcamiento, quitando de los hippies, que eso yo veía de pequeño, cuando iba a estudiar la carrera. Dijeron, en 2 años, han pasado 17 años, 18. Pero vamos, yo luego, cuando empezamos con las comparaciones, tú dices,
En Cartagena no hemos gastado, bueno, no hemos. Se ha invertido en el Teatro Romano unos 35 millones de euros. En el Molinete llevarán unos 12 millones de euros. En el anfiteatro está el proyecto 3 millones, más lo que se han gastado antes. En Murcia, en San Esteban, son 100.000 euros cada 3 años. O sea, que nos llegan cosas distorsionadas, ¿no? Y nos quedamos con eso por... Entonces tú dices... Cualquier cosa es buena para sacarles, ¿no? Pepe, por eso justamente quería sacarlo, porque es que lo que me ha llegado, y yo puedo entender que a lo mejor ahora se dé un poco más de prioridad a aquello para que... No, pero es que eso, es que los fondos que llegan de los 100.000 euros los da la comunidad autónoma, como cuando daban antes 200.000 para anfiteatro. Son cosas así. Tengo entendido que el dinero que le daban al anfiteatro de ahí era para pagar el andamio, ¿no? Antes, ahora no lo sé, ya está pagado. No, está mucho más pagado. Pero claro, es que el proyecto del anfiteatro era pues, un proyecto cerrado, con un buen proyecto detrás, con un equipo a nivel técnico y científico bastante muy bueno, que han sabido hacerte decir, no, mira, queremos ir por aquí, por aquí, por aquí. Y para que me dé la subvención, tengo que rellenar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer no sé qué. Así es como se consigue que esta gente tenga 3 millones y pico de euros para el proyecto. ¿Y tú crees que lo habremos abierto este año? No. Es que claro, volvemos a lo mismo. O sea, la alcaldesa de Cartagena prometió que iba a estar este verano abierto al público. Pero no paran de encontrar cosas, ¿no? También bueno, pero a veces es como lo de San Esteban. También es cierto que que se vende esas cosas. También es cierto que una cosa son las previsiones que tú puedes tener y otra cosa es lo que luego te dice la arqueología. Claro. Porque tú dices, hostia, a lo mejor no tenemos para este año y de repente se acaba enseguida y dices, pues lo tenemos. Pero eso siempre depende de lo que te encuentres. Claro, que tú no sabes lo que hay. Claro. Sí, al final el político Existen habla los sin dibujos que datos hacen de cada cosa que encuentran. Pero que me refiero que el político al final tiene que dar una fecha y estimar. Lo que pasa es que a veces las fechas estimadas son 20 años más tarde. Entonces, hostia, ¿no? Ya ahí se la ha ido, ¿no? Ahí se la ha ido de las manos. Ahí se la ha ido. Llámese teatro, llámese ave, llámese lo que sea, ¿no? Llámese potasa. Fíjate que el Teatro Romano sí que siguieron más o menos las pautas. Ahí sí se cumplió más las fechas. Bueno, pero ¿cuántas obras empiezan para 2-3 años y luego...? No es que se cumplieran las fechas. El Teatro Romano es que tuvo un equipo de investigación con Elena, Sebastián Ramallo y tal detrás, que era pedir subvenciones y hasta que se logró el y tal. En anfiteatro tienen un equipo bastante bueno entre la gente que está en campo. Marisol, Paco, Matallana, Raúl, tal. Y la gente que está detrás, como José Miguel Noguera, María José Madrid también, que dice, tío, un equipo que también, pues, serio, que ha pedido las cosas y dice, mira, toma, ¿sabes? Pasa que las cosas, es lo que he dicho antes, no están de hoy para mañana. Las cosas tardan unos años en hacerse y cuando tú te dedicas a patrimonio no es... Que esto a veces lo comparo un poco con la hostelería, de que cualquiera se piensa que puede poner un bar. Efectivamente, no. Y gracias a eso, donde como Cartagena pues tiene trabajo y va anunciando apertura porque la mayoría fracasan. Y yo lo siento mucho, pero hay veces que paso por algún lado y digo, le doy 6 meses. Es duro, ¿eh? Sí, es duro. Sí, no sé, efectivamente, o vienen pensando que, no sé, que todo el mundo quiere... No sé, que luego hay gente que se le ocurra y que hace un trabajo excelente. Yo es que pienso que es como en el Monopoly, en bares, que hay casillas que son buenas y que son malas. Entonces hay locales en Cartagena que están malditos. Eso también. Da igual, hay zonas, claro, zonas... Pero zonas y dentro de las zonas locales. Porque hay locales que tenemos un histórico ahí de aperturas y hay algunos que han sido millones de cosas. Entonces, pero también yo creo que también juega un papel ahí, entraremos en otro debate, pero yo creo que juega un papel muy importante el tema de los alquileres. Que hay gente que también, es como el casino, a lo mejor, ¿no? O cosas de ese tipo. Por cierto, el casino creo que abre, ¿no? abre una semana, porque, bueno, evidentemente la Semana Santa es la Semana Santa, y lo van a abrir en plan montadito, un poquito de embutido, no sé qué, lo van a llevar ellos mismos y bueno, por lo menos vas a tener la o sea, no sale más grande de coger la gente de la Semana Santa que sí, tenga algo de... Sí, al final el cartagenero, la gente, a mí por ejemplo de la Semana Santa, aparte de bueno, pues el ambiente tal, es eso, tapear un poquito en cada sitio. Casinos que se tenían que potenciar más turísticamente, pero eso era... Oye, eso es otro programa. Hablando de arqueología y tal, siempre me he preguntado, ¿Cartagonova tuvo circo? Pues no tengo ni idea, pero lo más seguro es que no. Que no llegaron a... Es que solamente vamos del circo, te va como casi de punta a punta a la ciudad. Sí, porque claro, no por espacio.
Y no puede ser que estuviera fuera de las murallas. Hay gente que ha hecho hipótesis, pero... Bueno, la única hipótesis conocida era un antiguo profesor mío que dijo que estaba en la Avenida América. Pero ahí no apareció. Que el hombre, pues, en fin. Se queda toda la Pero es que tú puedes poner una pista de tierra allí en el Cabezo Beaza y... Que ya se está bien, porque yo escuchaba que había circos también que eran como de madera o no eran materiales de... No, eso sobre todo pasa con los teatros, pero, a ver, es raro que no tenga Circo Cartagonova, en tanto en cuanto a una ciudad muy importante en la península ibérica, sí es raro que no lo tenga, en tanto en cuanto a los condicionantes geográficos que tenemos aquí siempre, no es raro que no lo tenga, porque ¿dónde lo metes? Pero tampoco se sabe si Cádiz tiene, tampoco, ¿no? Creo. No, porque Cádiz eran las islas que estaban en el Lacus Licustrinus, que luego se ha ido posicionando. O sea, es que la evolución geográfica de la costa... Para mí Cádiz y Cartagena son muy parecidas, o tuvieron que serlo, bueno. Sí, en alguna... A ver, se parecen bastante, además. Las fundaciones fenicias y luego las fundaciones cartaginesas tienen una manera de... Esta gente tiene una manera de posicionarse a nivel colonia. Cádiz, el saliente de la isla, esto en la península, ¿no? Siempre va buscando unos salientes al mar que tengan un acceso más o menos fácil, pero que además que tiene una defensa muy fácil, porque tiene los montes a entrar, ¿quién te va a entrar aquí? Claro. Entonces, y luego es una cosa que tú lo ves si te vas al levante mediterráneo, a la costa de Palestina. Tiro, Sidón, son enclaves, sobre todo creo que es Tiro. Esa la conquista de Alejandro Magno. A mí es que se me va, me salí de los romanos y me voy. Tenía que tener unos puentes para la conquista y todo el rollo este. No me acuerdo cuál era de la ciudad de esta. La gente de arqueología me va a matar. Pero es que a mí ya se me van las fechas y tal. Porque son como mini islotes o sea, pequeños salientes que tú tengas un acceso, porque esta gente va más a nivel comercial un poco más fácil. Sí, por ejemplo, ahora mismo estoy recordando, por ejemplo, Siracusa, que era... Sí, ahí Siracusa, allá Sicilia y tal, pero sí. Claro, también muy parecido. Y bueno, ese rollo también tipo Cádiz o lo que fue... En la región tenemos Punta de Gavilanes, que está ahí en el Puerto Mazarrón, ya tirando casi Pavo el Nuevo, en la playa de la Pava. Sí. Que es como un saliente en el que allá hay una ocupación desde la edad del bronce, de Argárico. Hemos sacado nosotros fondos de cabaña, madre mía. Fue la primera vez que trabajé asalariado en arqueología. Me quedaban 2 asignaturas para acabar la carrera y me contrataron de auxiliar, de peón. Vamos. ¿Te contrató el ayuntamiento? O no, la universidad. Me contrató para este. Luego el tema de la casa Silvius, ¿tú la has llegado a conocer ya? Porque eso Salvius. Sí, Salvius. Ahí lo que pasa es que la casa es muy grande, tío. Es que creo que son 1.500 metros cuadrados de casa, 1.200 metros cuadrados de casa. No paga el IBI ya, ¿no? Porque si no... claro, eso sería... Ahí sí que hay pequeñas intervenciones que se van haciendo de mantenimiento, de restauración, ¿no? Pero eso... Es un pedazo museo de alguien para hacerlo algún día. Eso sí que le hace falta... Para que los oyentes sepan, estamos hablando de una casa que encontraron subiendo a... Sí, el barrio universitario ahora conocido. Que hicieron cuando hicieron el barrio, efectivamente. Sí, el bulevar que sube de la Plaza del Lago a la Plaza de Toros. Ahí, por cierto, había un bar antiguo muy bueno que hacía una tortilla de patatas impresionante. No sé si os acordáis de estar pegado a la Plaza de Toros. Hombre, el bar Casa Paco, creo que era. Eso lo llevaba con la terracita que tenía puesta. Sí, ahí iba a estudiar a los horarios y te tomabas tu pincho de tortilla, oye, joder. Y era barato, ¿eh? Baratísimo. Y tenía terracita al sopa al invierno y todas esas cosas. Sí, no, estaba genial. Había una señora y un señor, un matrimonio. Lo que pasa es que el edificio desapareció. El único que ha quedado ahí en toda la zona es el ideal. Que era el ideal. Ahí resiste. Bueno, ahora se ha hecho una zona de comida turca, ¿no? Toda la zona esa, si puedes elegirlo. Hay muchos. Y bueno, más que turco, el kebab tengo entendido que nace en Alemania, pero... En Múnich. Sí. O sea, que de turco es más el nombre que... Sí, que el producto se basa, sí, que lo creó en comida tradicional mediterránea. Claro, que luego están en disputa como Turquía con Grecia, ¿no? Grecia tiene el gyros y Turquía tiene el kebab o el doner. Bueno, que son cosas diferentes. Yo soy más de gyros. Y ahí... No es nuestro. Es que claro, como en Grecia se independizó de Turquía en el siglo XIX... Y luego claro, y luego llegó a Ataturk y le cambió el nombre a Constantinopla, le pusieron el nombre de Estambul. O sea, cuando tú estás en Grecia, por ejemplo, la gente no va a Estambul, la gente viaja a Constantinopla. Ya. Porque siguen teniendo ahí el ¿no?
que también viene por un rollo. Lo de Estambul es un invent que se meten los turcos ahí cuando llega Atatürk, el fundador de la República, en torno a 1923, el nombre se lo cambian con la Reconstitución, 1930 por ahí. Y es porque es como una evolución de voy hacia la ciudad, Tostomboleyo, una cosa así, una evolución de... Vamos, están diciendo lo mismo, básicamente. Que es que están ahí los piques, no son solo allí. No, efectivamente. Creo que hay problemas. Ahí abajo hay en todos sitios. Sí, hay problemas. Todos los Cartagena Murcia, ¿no? No, aquí en todos sitios pasa nada, No, está claro. Pues chicos, a ver, nos prometimos el otro día que igual bajamos un poco el tiempo de podcast. Porque, pero lo hemos intentado. Pero nunca nos sale. Llevamos 51 minutos entre luego le metemos la introducción y tal. Bueno, pues vamos a rozar casi lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis vamos despidiéndonos. Sí, la verdad que podríamos seguir hablando, como decimos siempre, ¿no? Hay mucha pregunta, Pedro, ver, solamente una cortita. Entonces, por lo que acabas de explicar, por tu estudio, nosotros tenemos una idea de Roma súper idealizada, ¿no? Por el cine. Por el cine, ¿no? Sí. Y hay gente, no solamente el cine, la pintura historicista del siglo XIX, del siglo XVIII, el Renacimiento, todo eso va creando una amalgama de... Por ejemplo, yo ahora que estoy con el tema de los etruscos, que son como una cultura de la del hierro, por eso he hecho los viajes con el Pablo, el fotógrafo, y la verdad, que no voy a empezar a Toscana y tal. Son una cultura de la del hierro muy importante en la costa del Tirreno, en la actual Italia, lo que será Toscana, Lazio es la región en la que está Roma. O sea, cuando llegan a los Medici a gobernar Florencia y tal, ellos intentan demostrarse como descendientes de los etruscos, ¿no? Entonces siempre se ha buscado un poco una cultura de referencia para que tú justifiques el por qué tú estás en el poder. Porque tú tienes que justificarte de alguna manera. Es que soy más guapo, soy más alto, no, yo es que vengo de no sé quién, tal. Siempre pongo el mismo ejemplo. En el primer libro me acuerdo que escribí, puse un ejemplo de un rey danés del siglo XVII. Me acuerdo que fui a Dinamarca, bueno, Suecia, tal, y en uno de los castillos, en Christiansborg, que está en Hillwood, ahí me acuerdo que hay un medallón de un rey danés del siglo XVII que estaba puesto como de lado, como si fuera un emperador romano con la corona de laurel y tal, y ponía en latín, rey de los vándalos y de los visigodos. Por su huevo moreno. ¿Por qué hace eso? Estamos hablando de una época en la que Suecia y Dinamarca se disputaban el control del Báltico, una parte de Suecia había pertenecido a Dinamarca, ¿no? Y luego hay como un toma y daca entre los dos reinos y tal, luego Suecia fue más importante y tal. Entonces, en el medio del Báltico hay una isla que se llama Gotland, de donde decía un autor llamado Jordanes que venían los godos. Luego fueron los visigodos que estuvieron aquí viviendo, ¿vale? Entonces él dice, si yo soy rey de los godos, tengo derecho a dominar el Báltico. Entonces buscamos justificaciones, por ejemplo, la familia de los Severos, que son los de Geti y Caracalla, que son los dos personajes, los dos emperadores de Gladiator 2, ¿no? El que no sale nunca por la película es Septimio Severo, que es el padre de ellos dos y fue el que fundó la dinastía. Septimio Severo es el primer... Hay una otra guerra civil, después de la muerte de Cómodo y todo el tema. Entonces, Septimio Severo y sus descendientes se hacen representar en escultura parecido a la familia de Marco Aurelio. Porque cuando Septimio Severo llega al gobierno, como de Marco Aurelio más o menos se tenía una buena visión, más o menos, dice, no, yo es que soy descendiente de Marco Aurelio, me tenéis que querer como emperador porque... Y a nosotros nos pasa lo mismo. Los fundamentos que tenemos en la Unión Europea son la República Romana y la democracia ateniense, o griega, que nos han vendido como que la democracia es de Grecia. No, la democracia es de Atenas y de algunas otras ciudades. Y una democracia pues, muy del siglo V a.C. Muy de, solo pueden votar los hombres mayores de 30 años con mucho dinero, pero porque es la mentalidad del siglo V a.C. Sí, está claro. Como un fundamento en el que, vamos a traer de Solón, Clístenes y otra gente, ¿no? Se abre un poco la votación y a más gente, pues está muy bien, ¿no? Y ponerle ese nombre de el gobierno del pueblo, ¿vale? Eso también ha creado que mucha gente se piense que Grecia siempre ha sido Grecia. Cuando, por ejemplo, la ciudad, esto es una unpopular opinion,
no poniendo muy popular, pero que tenemos mucha gente de arqueología e historia antigua, las ciudades más hardcore de la cultura griega estaban en lo que ahora es la costa turca. Es decir, que está Atenas, Esparta, Corinto, Micenas, pero en otro lado tiene Éfeso, tiene Halicarnaso, o sea, tiene pedazos de ciudades maravillosas, ¿no? Entonces creamos una serie de ideales para justificarnos, básicamente. Eso entronca mucho con una cosa que nos decía un antiguo profesor de historia antigua en la carrera, que era el tema de el usar la historia como arma arrojadiza, ¿no? Quieres justificar todas tus cosas a través de la historia. Y si no lo puedes justificar, pues te lo inventas. Claro. O la borras. O la borras, o te la inventas. La cambias, ¿no? Claro, la cambias. Por eso Roma parece siempre como un ideal de, no, es que la civilización, porque los otros eran bárbaros. Bueno, que en Roma había un supuesto castigo que era cuando matabas a tu padre, meterte en un saco, creo que era con un gallo, un gato, una serpiente, un perro, no sé qué, y tirarte al agua. Es que tampoco que seamos gente muy civilizada. que una sociedad en la que, por ejemplo, el derecho, con respecto al derecho, en el que el derecho no se mete en la familia. Porque si tu padre te mata, algo habrá hecho. Claro. Es una sociedad en la que si tú naces y tu padre no te reconoce como su hijo o como su hija, te pueden tirar al cubo de la basura. O sea, estamos hablando, venimos de eso, ¿eh? Es una sociedad en la que en una excavación arqueológica, no me acuerdo exactamente dónde fue, se encontraron una tumba de una niña de 9 años que murió de parto. Bueno, claro. Porque no había un límite, o sea, había una edad a los 12 años para casar a las niñas con tíos de 30, más o menos, que será lo normal para ellos, pero no había como un límite para el tema de los desponsorios y a veces se lo podía llevar el marido. Entonces, ¿son diferentes a la gente que les rodeaba? No. Pasa que fueron los que se impusieron.